Yo lo he titulado, este mensaje, Confiando en medio de la dificultad. Así titula nuestro mensaje, Confiando en medio de la dificultad. Muchas personas nos preguntan, como líderes que somos, pero pastor, ¿cómo hacerlo? Si la dificultad, la necesidad, el problema se salió de nuestras manos, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo creer en ese libro? ¿Cómo aprender a creer? ¿Cómo esperar y no desesperar? ¿Cómo aprender a descansar en sus brazos? Hermano, cuando yo leo la palabra de Dios, que llevamos un buen tiempo ya leyéndola, podemos notar que los grandes hombres de Dios se forjaron en los desiertos. Las grandes mujeres de Dios y hombres de Dios se forjaron en las cárceles, se forjaron en la necesidad, crecieron en la soledad. Si vemos a Moisés, si vemos a Pablo, el mismo Elías Tisbita, al muy amado Daniel, fueron monstruos de la fe, pero esto no fue gratis. Ellos aprendieron, como debemos aprender nosotros, aprendieron a confiar, aprendieron a esperar, aprendieron a orar. Es aprendiendo. Hermano, es muy importante estar convencidos en nuestra propia mente, no en la de los demás, en mi propia mente, en mi fe, en mi trabajo espiritual, estar convencido que su misericordia, tener muy claro que su misericordia es para siempre y que Él no desampara la obra de sus manos. Fuimos creados en Él, fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. Somos hechura suya, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No nos creamos a nosotros mismos. Él es nuestro hacedor y nosotros somos su más grande preocupación. Cada dificultad de los que aman a Dios no solo obrará para bien, sino que nos conduce a conocerlo. La dificultad me debe conducir a conocerlo cada día más. Al Dios proveedor cuando tengo necesidad. ¿Cómo conocer a un Dios sanador si no en medio de la enfermedad? Hermano, en los años que llevo en el Evangelio he aprendido que la fe no se improvisa. Ella no nace de la noche a la mañana, porque se toma su tiempo para crecer, como con cualquier relación amistosa, como cualquier matrimonio, no se improvisa. La fe va llegando, va creciendo porque es una relación entre Dios y el hombre. Y allí se va despertando esa confianza porque lo vamos viendo a través de los años, sacarnos en muchas ocasiones del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Muchas veces ha puesto nuestros pies sobre peña y ha enderezado nuestros pasos. La Biblia nos da detalles sobre la fe, sobre el esperar, sobre la confianza. Toda la Biblia, si hay un tema principal, aparte del amor, es la fe. Y en el libro de Nahum, saque su Biblia, hermano, y busque en su Biblia
el libro de Nahum en el capítulo 1, en el verso 7. Nahum capítulo 1 en el verso 7. Nahum empieza allí a revelar diciendo: Jehová es bueno. Eso es parte de la fe, tenerlo claro, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Él quiere lo mejor para mí. Pero muchos han perdido la fe porque están convencidos que su Dios los está maltratando, los está castigando, los está empobreciendo, los está derrotando, que es Dios el culpable de mis desgracias. Pero la Biblia dice: Jehová es bueno. Nahum, viviendo eso, dice: fortaleza, Él es mi fortaleza en el día de la angustia. Él me fortalece, Él me protege en el día de la angustia. Y Él dice el texto, mire lo que dice la palabra de Dios. Él conoce a los que en Él confían. No lo podemos engañar. Él puede llegar a observar nuestra vida, nuestra manera de pensar y de actuar, si verdaderamente estamos confiando en Él, y Él lo sabe. Muchas personas pueden estar diciendo de labios: pero si yo confío en Dios, pero si yo creo en Dios, pero si yo leo la Biblia, pero si yo conozco a Dios. Pero Él conoce verdaderamente la actitud profunda de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro corazón. Podemos estar diciendo que estamos confiando, pero estamos desesperados. Estamos desorientados, descuadernados. Y Dios dice en su palabra, en Nahum, que Él conoce a los que en Él confían. Hermano, no olviden que la fe siempre está sometida en el tiempo, y nadie puede crecer si no aprende a esperar. Nadie puede tener fe si no aprende a esperar, porque la impaciencia es uno de los enemigos de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera. Muchas personas han sido sometidas a esperar de pronto semanas, otros meses, y muchos grandes hombres años. Yo tuve que esperar la restauración de mi matrimonio 5 años. Fueron 5 años donde Él trabajó muchas áreas de mi vida. Y así pude crecer en muchas áreas de mi fe que me fueron de grande bendición para dificultades que sufrí más adelante. El Salmo 62:8 dice lo siguiente, léalo allí y escríbalo: esperad, esperad en Él, esperad en Él. Muchos dicen: es que yo estoy determinado solo a esperarlo esta semana. Si en esta semana no hay respuesta, deserto de mi fe. Esperad en todo tiempo. Hay tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de soledad, tiempos de desempleo, tiempos de divorcio, tiempos de traición. Muchos tiempos golpean nuestra vida, pero dice en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en el mal tiempo y en el buen tiempo, espérenlo. Y dice: oh pueblos, y añade el autor diciendo: derramad delante de vuestro corazón, derramad delante de Él vuestro corazón. Cuando habla de derramar ese corazón, está hablando de llorar en su presencia, de clamar, de confesarnos, de entrar en la intimidad de Él,
de abrir nuestro corazón. Dicen, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio, como diciendo, escóndase en Él. Muchos se esconden en el papá, en la mamá, en los amigos, en las finanzas. Si algo es un verdadero refugio seguro, es Él. El Señor Jesucristo nos enseñaba un corto texto en Juan 14:1 y le decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Y está hablando de la fe, porque Él decía, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Jesús es el camino al Padre. Jesús fue lo más parecido al Padre. Jesús es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. El Padre expresó a través de Jesús, lo puede leer en la Biblia, ese deseo de aconsejar, de salvar, de sanar. Ese es el más grande deseo de Dios. Si creen en Dios, creed también en mí. No se turben, no se confundan. El salmista había pasado, David, por muchas situaciones, por muchas circunstancias, problemas, guerras. Y él decía que aunque un ejército acampara contra él, no temería. Este hombre fue a muchas batallas con la mitad de los hombres que podía tener el enemigo. Y él estaba tan confiado por sus vivencias que en el Salmo 112, 27, él expresa algo. Y está relacionado con las malas noticias. Todos esperamos buenas noticias, pero el Salmo 112, 7, pero vienen cuando menos esperamos noticias no muy halagüeñas. Y el salmista decía, no tendré temor de las malas noticias. O sea, él no perdía su lugar, no perdía su confianza. Él estaba parado sobre la roca, como lo dice el texto en los evangelios, que nuestros cimientos deben ser puestos no sobre la arena, porque vendrán vientos, ríos y soplarán y serán grande su ruina. Pero él decía, no tendré temor de las malas noticias. Mañana puede llegar una. Y el Señor dice, no tema. Su corazón debe estar firme, como dice el texto. Su corazón debe estar firme, inconmovible. Los ojos puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. El que los vientos, los mares, la naturaleza le obedece. Y dice así, su corazón esté firme, confiado en Jehová. No en mis capacidades, no en mi economía, sino en el brazo poderoso de Dios. El Señor, cuando hizo uno de los más grandes milagros que todavía sus discípulos no lo habían visto hacer, era haber resucitado un muerto. Cuando la muerte ya da por terminado la existencia de un ser humano, Jesús aparece para decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nada está muerto para Él. Nada es imposible para Él. Nada se sale de sus manos. Porque si usted lo cree, Él lo hace.
Y Él lo hace si usted lo cree. La mano de Dios se extiende cuando encuentra un corazón confiado, tranquilo en su gloria, en su poder. Hermano, cuando en el libro de Juan, en el capítulo 11, en el verso 38, viene la resurrección de Lázaro, dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, porque allí vieron a llorar a Jesús. Y muchos decían, mire cómo le ama. Dice que Él vino al sepulcro. Y el sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta. Allí ya estaba el sello de la muerte, con su lápida sellada con una gran piedra. Pero Jesús le dice a sus discípulos, quiten la piedra, destápenlo. Pero dice que Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, mire, ahí están las palabras a veces de incredulidad. Y le dice al Señor, Señor, hiede ya, hiede ya. No hay nada que hacer. Cuando dice hiede, es que su cuerpo estaba en descomposición. Ya se había deteriorado posiblemente sus ojos, su lengua, su piel. El olor nauseabundo salía de la tumba, porque era de 4 días. Ya no estaba allí Lázaro, solo yacía su materia. Y Jesús le dijo, como reanimándola y como haciéndole un recorderis, no te he dicho, te lo voy a volver a repetir, no te lo he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios. Dios está interesado en que día a día veamos su gloria cuando estamos desempleados. Cuando el diagnóstico médico es el peor, el Señor dice, yo te digo, solo crees, solo crea solamente. Allí es donde podemos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no se ve en las victorias, en la abundancia, sino en la escasez. Cuando se abren los mares, cuando cae maná del cielo, cuando pasamos por desiertos y hace milagros en medio del desierto, allí podemos decir, he conocido a Dios. He tenido un encuentro con el Dios vivo. Verás la gloria de Dios. Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, miren esto, miren esta acción de fe. Quitaron la piedra. Y Jesús alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Porque Él decía, sé que siempre me escuchas. Porque yo sé que siempre me escuchas. Él no estaba allí, ¿será posible que mi Padre me escuche? ¿Será que el Señor va a tener en cuenta mi oración? Aquí dice, gracias te doy por haberme oído. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Quiero que hagan conocer todas sus necesidades y peticiones en todo ruego, en toda súplica, en el Espíritu y con acción de gracias. Y caminen sobre esa fe. No se llenen de dudas como nuestro hermano Pedro, que yendo ya en la mitad del camino, a punto de ser tomado de la mano de Jesús, tuvo que exhortarle y decirle, hombre de poca fe,
cuando empezó a hundirse, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que no haya ni una milésima de duda en nuestros corazones que Dios lo va a hacer, que Dios va a sanar. No deje que su corazón se llene de dudas. Crea solamente. No somos nosotros los que hacemos el milagro, porque Él nos enseñó en su palabra, cuando Él dijo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque le decían que era más fácil que un camello pasase por el ojo de una aguja que un rico entrase al cielo. Y en ese texto es donde dice, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nada se sale de su mano. Tenemos el Dios más grande y poderoso que nos fue revelado a través de su Hijo. Por eso, hermano, quiero que ore conmigo y le diga allí con toda tranquilidad: gracias, Padre, gracias por este mensaje, gracias por haberme oído, necesitaba tu consejo, perdona mi incredulidad, porque Dios lo va a hacer de nuevo, lo va a hacer de nuevo. Un milagro más se hará en nuestra familia, en nuestra casa, en ese hijo, en ese esposo. No hay corazón duro, no hay necesidad más grande, no hay nada que se salga de su mano. Todo está bajo su control. Cuando hay un hombre que cree, hace que su hijo se levante de su trono y que diga: que se haga como tú has creído. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Sé que no ha regresado vacía. Sé que está trayendo vida a muchos corazones en esta mañana. Gracias por lo que has hecho, Señor. Hoy hay un milagro en mi familia, en mi casa, en mi economía, en mi salud, porque he determinado creerlo. Amén, amén. Un abrazo, Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Estaremos viéndonos próximamente. Gracias por todo, amén.